Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Más Capacidades. En el día de hoy les quiero presentar la entrevista que le realizamos a Silvina Ekar, presidente de la Fundación Obligado, de la cual forman parte Rodrigo López y Agustín Soria, dos deportistas argentinos con quienes tuvimos la oportunidad de hablar. Los dejo con esta entrevista y espero que dejen sus comentarios. Hola Silvina, ¿cómo estás? Antes que nada quiero darte la bienvenida a Más Capacidades y agradecerte por brindarnos este rato y charlar con nosotros. Contanos un poco sobre vos, tu formación y tu función dentro de la Fundación. Hola, muchas gracias por esta invitación, por hacernos partícipe de este momento, de este espacio. Te podría decir que soy muchas cosas, pero académicamente mi título es licenciada en Recursos Humanos, con una especialidad en Desarrollo Organizacional y tengo una maestría internacional de Gestión Universitaria realizada en Alcalá de Henares, en España. Tengo 2 certificates internacionales en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos sobre políticas públicas y muchísimos posgrados desarrollados. No creo que lo importante sea cuál es mi formación académica para ocupar el cargo que ocupo, sino las aptitudes, los conocimientos y la experiencia. A los 23 años vengo formando ONG. He sido presidente también en la provincia de Salta de la Federación de Entidades de Bien Público, y eso me ha ido dando la experiencia suficiente como para poder manejar y poder estar al frente de una organización con semejante prestigio de 57 años y con un consejo multidisciplinario de gente de tan mucho prestigio profesional cada uno, y que nos hemos sentido cómodos de trabajar. Nuestra forma de trabajar es muy democrática. Cada incumbencia de título es lo que hace responsable del área para tratar cada tema que se va presentando. ¿Cuáles fueron los orígenes de la Fundación y de dónde nace el nombre Obligado? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Fundación Obligado es creada por una decisión del Estado Nacional, que siente la necesidad de generar una fundación que trabaje con parálisis cerebral, que en 8 de octubre de 1963 es el día de creación. Hace 57 años atrás no había ninguna institución, y menos en la parte privada, que pudiera trabajar en el área de parálisis cerebral. Una patología que en ese momento incluso ni siquiera se conocía, no estaba difundida. Habían muy pocos especialistas. El único reconocido a nivel nacional era el director de Serenil en Mar del Plata, que era el doctor Juan Tesone, que compartió con mi abuela los inicios de la Fundación Obligado. ¿Por qué mi abuela? Porque mi abuela, su última hija, nace con dificultad en el momento del parto, lo que genera una parálisis cerebral severa, pero que ha sido diagnosticada recién a los 5 meses de esta niña, y por una convulsión que le da, nadie sabía que tenía parálisis cerebral. Lamentablemente, cuando ha sido diagnosticada, ya era muy difícil revertir la severidad de la parálisis cerebral, de las secuelas de la parálisis cerebral, motivo por el cual mi abuela entrega su vida íntegramente a tratar de evitar que ocurrieran este tipo de situaciones, de capacitar, de difundir la capacitación de los profesionales, no solamente de los médicos en cuanto al diagnóstico oportuno, sino también a los kinesiólogos y fisiatras en ese momento, fisiatras, que eran los que tenían a su cargo la rehabilitación, considerando la rehabilitación como una estrategia temprana para su mejor pronóstico y recuperación. Eso hizo que ella dedicara, como dije, su vida a la parálisis cerebral, y así sea convocada
por el gobierno nacional, en ese momento por el presidente de la Argentina, para que dirija también esta fundación. ¿Por qué el nombre de Obligado? Porque parte del patrimonio de esta fundación ha sido una donación hecha por la señorita Dolores Ignacia Obligado, hija del coronel Obligado, Plácido Obligado, y que pone como cargo no solamente para ser el Estado argentino, para ser creada una fundación que trabaje con parálisis cerebral, pero que además pide específicamente que lleve el nombre de sus padres, como un homenaje a sus padres. Esto surge aparentemente porque no consta ninguna historia clínica, que su hermana menor, la señorita Obligado, nunca se casó y estuvo a cargo de su hermana. Su hermana menor tenía, por las fotos y por las descripciones, alguna patología similar a la parálisis cerebral o parálisis cerebral. Vuelvo a decir que no puedo dar certeza de eso porque no hay un certificado médico ni una historia clínica que lo diga. Sin embargo, aparentemente esa fue la razón y el motivo por el cual la señorita Obligado deja al Estado Nacional una parte de su herencia, de la herencia de sus padres, para que sea destinada a la creación de una fundación. Hubo una gran participación del gobierno durante la creación de la fundación. ¿Sigue hasta el día de hoy esa participación? La participación del Estado argentino en cuanto a la fundación, en sus orígenes, se hizo una consulta y se pidió asesoramiento a una comisión legislativa del Congreso, que fue quien dictaminó que estaban de acuerdo y que era oportuno en ese momento la creación de esta fundación. Es decir, tuvo en su momento el apoyo del Ejecutivo, el apoyo del Legislativo, y el cumplimiento de la decisión de la legataria. Había que encontrar quién era la persona adecuada que pudiera hacerse cargo de este gran desafío. Era un gran desafío. Y fue convocada mi abuela. Así es como se da inicio a todo esto y a través de un decreto presidencial se crea el primer Consejo de Administración, donde ellos son los que determinan los componentes, las personalidades que compusieron ese primer consejo. ¿Cómo llegas a desempeñarte como presidenta de la Fundación Obligado? Me preguntás cómo llego yo al cargo de presidente de la Fundación Obligado. La verdad es que yo todavía no lo sé. No creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y sin ninguna duda acá hubo causalidades de esta circunstancia. Cuando fallece la primera presidenta y fundadora en un accidente de auto, yendo a hacer firmar contratos de la Fundación Obligado, o sea, fallece en plena labor, le toca asumir a mi madre, que ella estaba acompañándola en la gestión. Mi madre me pide en ese momento si la podía acompañar, si la podía ayudar. Yo venía desarrollando actividades a nivel público de organizaciones, formando organizaciones no gubernamentales desde los 23 años. Y por supuesto me ofrecí acompañarla, pero no cumplía ningún rol dentro de la fundación, solamente acompañarla en la gestión. De pronto, varios años después, muchos años después, por el pedido de consejeros del Consejo de Administración, que me piden que haga un trabajo más cercano a mi madre y que colabore con ellos organizando programas de actividades sociales referidos al objeto social de la Fundación con parálisis cerebral. Y bueno, acepto. Estaba vacante, se produce una vacante dentro del Consejo de Administración, que era la vicepresidencia segunda. La Fundación tiene dentro del Consejo 2 vicepresidencias. Una vicepresidencia primera, que tiene una función administrativa,
que directamente reemplaza al presidente con poder de firma, y una vicepresidencia segunda que tiene una función ejecutiva. Yo asumo la vicepresidencia segunda con función ejecutiva y me toca empezar a hacer el diseño y la programación de los convenios, de las actividades con las universidades, actividades de redes con otras instituciones. Es el área que me tocaba. Varios años después ocurre que en el 2015, en mayo del 2015, fallece el vicepresidente primero. Por estatuto, a la vicepresidencia segunda le corresponde cubrir el cargo de vicepresidencia primera. Así es como asumo la vicepresidencia primera, que lamentablemente solamente desempeño el cargo un mes. Al mes siguiente fallece mi madre, quedando vacante la presidencia. Así llego a ser la presidenta de la Fundación Obligado, sin pensarlo, sin buscarlo, sin elegirlo. Y hoy para mí es un honor. ¿Qué tipo de programas han ejecutado en conjunto con otras organizaciones para la inclusión de las personas con parálisis cerebral? Así como los ejes de trabajo y de acción de la Fundación han ido variando en el transcurso de los años, de acuerdo a las necesidades de nuestro público principal beneficiario, que son las personas con parálisis cerebral, así también se han ido modificando y ayornando de acuerdo a las posibilidades, a las normativas y a las exigencias sociales. Una de las formas de trabajar de los últimos años de todas las instituciones de bien público es la organización y la formación de redes. Eso potencia la articulación, potencia las capacidades de cada uno, siendo el destinatario el que mayor beneficio recibe, optimizando los recursos para ese destinatario. La Fundación trabaja con otras instituciones públicas y privadas en redes, trabaja con funcionarios legislativos, municipales, provinciales. Estamos siempre dispuestos y abiertos a trabajar con todos ellos. Nuestras instituciones beneficiarias, que son las que reciben la atención de la Fundación en forma directa, trabajamos directamente y mancomunadamente con ellas, lo que no implica que seguimos ampliando nuestro trabajo y nuestra atención sobre otras instituciones que por diferentes motivos o por estar relacionadas con las anteriores, como por ejemplo las escuelas especiales con las que trabajamos, seguimos asistiéndolas y seguimos organizando en forma conjunta distintos eventos. Por ejemplo, jornadas de sensibilización, jornadas de capacitación, becas profesionales de formación continua, becas de optimización de recursos, becas para personas con parálisis cerebral. Hay 1000 formas que estamos permanentemente ayornándonos, adaptándonos, tratando de optimizar los recursos, los pocos recursos, porque siempre los recursos son escasos y las necesidades son muchísimas, pero tratando de optimizar todos ellos, logrando que el beneficiario los reciba de la mejor manera, sea la institución o sea la persona. ¿Cuáles son las políticas sustentables o esas herramientas sustentables que pretendemos nosotros diagramar? Hace varios años que la Fundación, al inicio de cada ejercicio, proyecta un programa de trabajo para todo ese año sobre el objeto social puntualmente, donde involucra todo lo que acabo de mencionar. Pero a su vez, en el ejercicio de solventar, de ayudar, de acompañar a las instituciones beneficiarias, se les solicita también a ellos proyectar sus necesidades. Necesidades que generalmente, que son muchas como acabo de decir, pero que eso implica que son proyectos
corto y mediano plazo, no de inmediato plazo, con un soporte económico y financiero importante. Eso hace que esos proyectos sean divididos en etapas. De acuerdo a cumplimiento, se pasa a la segunda etapa. Desde la Fundación acompañamos ese desarrollo, acompañamos esa producción de proyectos y también acompañamos al poder decir si pueden ser o no pueden ser cumplidos desde las posibilidades de la Fundación. Hasta ahora se van cumpliendo todos. Hasta ahora vamos compartiendo y vamos disfrutando de los logros y los objetivos realizados. Es decir, no solamente que intentamos que esos proyectos o que ese esfuerzo de la Fundación hacia las beneficiarias sean reales, objetivos, cumplidos, medibles, sino también sustentables en el tiempo. ¿Qué tipo de vínculo tiene la Fundación con el deporte? Trabajan con representantes argentinos como Rodrigo López y Agustín Soria, con quien tuvimos la posibilidad de charlar. ¿Desde qué punto trabajan con ellos? ¿Qué vínculos tiene la Fundación con el deporte? Y bueno, el mismo vínculo que tiene con la inclusión escolar, el mismo vínculo que tiene con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el mismo vínculo que tenemos con la parte legislativa, con la permanente actualización de la parte legislativa en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en la inclusión en todos los sentidos, en el laboral, escolar, deportivo, cultural, recreativo, en todos los aspectos que hace a la vida de la persona, cualquier persona con o sin discapacidad. Desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual adhiere Argentina en el 2008, y la Fundación Obligado no solamente que adhiere, sino que se pliega al amparo de esta legislación supralegal, es decir, que está por encima de todas las normativas nacionales, provinciales y municipales, con lo cual implica que ya no es opcional el cumplirla, es una obligación de todos el hacerla cumplir. Y la parte del deporte forma parte de esto que estamos hablando, de un área donde los deportistas pueden ser con o sin discapacidad. La que nos toca a nosotros son los deportistas paralímpicos que realizan deportes adaptados o no. Rodrigo López compite con personas que no tienen parálisis cerebral y sin embargo logró eliminar barreras que le costó muchísimo llegar y hoy está en el podio al lado de personas que no tienen su misma discapacidad. Sin embargo, nos ha traído Rodrigo a la Argentina muchísimas medallas de oro. Ha sido reconocido a nivel internacional, lo hemos presentado, hemos llegado con el premio TOIP mundial, hemos llegado hasta el 20º puesto, nivel donde la gente elige a los postulantes a través del voto. Y ahí ya no podíamos competir. No es lo mismo competir en Argentina, donde sabemos cómo manejarnos, a competir internacionalmente con una Europa mucho más adelantada en lo que es manejo de tecnología. Pero no importa, el orgullo y el honor de Rodrigo haber llegado hasta esa posición, a nosotros nos complace muchísimo el haberlo acompañado y el haberlo presentado. Rodrigo, Constanza Orbaiz han sido presentados en el TOIP Argentina, ganando los dos el mismo puesto, en 2 oportunidades, 2 años diferentes. Constanza también ha sido presentada en el Bienal Alpi, también lo ganamos. Es decir, ¿qué es lo que pretendo manifestar o de alguna manera mostrar? Lo único que hacemos nosotros es visibilizar las grandes capacidades que tienen estos chicos, jóvenes profesionales. Les damos un espacio, los acompañamos, tratamos de abrir las puertas que muchas veces a ellos les dificulta, mostramos lo que pueden hacer, abrimos las alas, los largamos a volar.
Rodrigo no necesitaba, ya lo conocimos nosotros volando, pero bueno, lo ayudamos un poquito, lo empujamos un poquito más. Y lo que hacemos es eso, visibilizar las necesidades de estas personas que tienen grandes, muy grandes capacidades. El mismo caso de Agustín Soria en Salta, que llegó a traer la medalla de plata, que fue parte del equipo nacional que nos representó a Salta, y sin embargo muchos salteños yo creo que hasta ahora lo desconocen, no lo saben. Acabamos de presentar la postulación de Agustín para el TOIP Salta 2020. Estamos expectantes a ver cuáles son los resultados. Tenemos muchísima confianza en que para la categoría Logro y Superación, Agustín cumple todos los requisitos. Es un chico muy esforzado, muy comprometido, que realmente cumple con todos sus objetivos, sus metas. Y bueno, de esa manera acompañamos, no al deporte en sí, sino al deportista, al esfuerzo, a la persona que cumple con eso, con el esfuerzo, con la entrega, con el compromiso de los objetivos que se pone, no importa la profesión que sea. Desde la Fundación lo que intentamos es hacerlo visible para toda la sociedad. Así pasó una nueva entrevista en el ciclo de Más Capacidades. Queremos agradecerle nuevamente a Silvina Ekar por charlar con nosotros. Esperamos que le haya gustado esta entrevista y que nos sigan en nuestras redes de Instagram y Facebook como @máscapacidades y se suscriban a nuestro canal de YouTube, así podemos seguir creciendo. Nos encontramos muy pronto con otra entrevista y estén atentos a nuestras páginas que se vienen muchas novedades. Nos vemos la próxima.